Sean bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas para quinto bachillerato en diseño gráfico. Nos quedamos en la última clase con el ejercicio 48 de las páginas que les compartí en el grupo. Vamos a resolver el ejercicio 49. Vea, estas páginas del ejercicio 49 y la página siguiente era tarea de la semana pasada, pero les decía, por el momento va a tener mi apoyo, entonces todavía el día de hoy voy a resolver estas páginas. No quiere decir de que eso sea así toda la vida. Más adelante usted tiene que cumplir con las tareas semanales. Entonces esta tarea todavía corresponde a la semana pasada. ¿Se comprende? Bien, entonces, el ejercicio 49 lo va a pedir de favor a Irving. Comenzamos para leer el... Un rectángulo tiene 10 centímetros de largo y 5 de ancho. Un paralelogramo tiene 12 centímetros de base y 6 de altura. ¿Cuál es la razón del área del rectángulo al área del paralelogramo? Ok, para comenzar, ustedes, diseño, deberían de saber que un paralelogramo es las dos figuras. El rectángulo es un paralelogramo y este paralelogramo con un ángulo de inclinación también es un paralelogramo. ¿Qué significa? Que esta línea es paralela con la de abajo y que la derecha también es paralela con la de la izquierda. De igual manera, la base de arriba es paralela con la base inferior y el lado derecho es paralelo con la izquierda. Entonces, ambos son paralelogramos y ambos comparten la misma fórmula de área. Ambos tienen el área como base por altura, ¿sí? La fórmula del área para el rectángulo y la fórmula del área para el paralelogramo es base por altura. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, ¿puedes leernos la pregunta de nuevo? ¿Cuál es la razón del área del rectángulo al área del paralelogramo? Ok, ¿qué significa razón? Anote, razón es dividir, es división, ok. Razón es división. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la razón del área del rectángulo con el área del paralelogramo? Correcto. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la división entre el área del rectángulo y el área del paralelogramo? Primero sacamos el área del rectángulo. Lo voy a anotar por acá. El área del rectángulo es base por altura. ¿Cuál es la base del rectángulo? 10 centímetros. ¿Cuál es la altura del rectángulo? 5 centímetros. Es una multiplicación. ¿Cuánto es 10 por 5? 50 centímetros cuadrados de área para el rectángulo, ¿sí? Ahora, vamos con el área del paralelogramo. De igual manera, les decía, el área del rectángulo y el paralelogramo es base por altura. ¿Cuál es la base del paralelogramo? 12 centímetros. ¿Y cuál es la altura del paralelogramo? 6 centímetros. Entonces, realizamos la multiplicación. ¿Cuánto es 12 por 6? 72. 72 centímetros cuadrados. ¿Qué era razón, jóvenes? Dividir. Entonces es dividir 50 entre 72. Lo puedo escribir como una fracción. Vea. 50 dividido 72. Lo podemos pasar a decimal o lo podemos simplificar. Ambos tienen mitad. 50 tiene mitad, 72 tiene mitad. Podemos simplificarlo. ¿Cuál es la mitad de 50? 25. ¿Y cuál es la mitad de 72? 36, correcto. Esto, el de abajo tiene mitad, pero el de arriba no. El de abajo tiene tercera, pero el de arriba no. El de arriba tiene quinta, pero el de abajo no. Entonces ya no se puede simplificar. Esta es la respuesta. 25/36. Lo podemos expresar. ¿Manda? El 25 no tiene divisor 6, correcto. Solamente el de abajo. Entonces, a eso voy. Podemos dejar la respuesta como una fracción. Esta respuesta es correcta y es exacta. Lo podemos dejar como una división indicada. Puedo decir 25 dividido 36 y es exactamente lo mismo. La división se puede representar como 2 puntos. Podemos escribirlo también como 25 dividido 36
o podemos dejar una aproximación utilizando la calculadora y nos daría un total de, por ahí nos decía Irving. Son de 0.69. Entonces, aproximadamente 0.694 periódico, porque es 4, 4, 4, 4. 4 en un circunflejo en la parte de arriba. En el PDF que les compartí, la respuesta la toma de esta manera. Señor, profe, disculpe, ¿50? esa sí es tercera. Esta es tercera dimensión, pero la pregunta no. Lo que está pidiendo la pregunta no. Tercera dimensión es volumen, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahí. Me pide, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? Engadi. ¿Me puedes hacer el favor de leer el 50?
¿Qué cantidad de madera se necesita para forrar las caras laterales de una estructura con forma de prisma triangular, cuya altura es de 4 centímetros y sus bases son triángulos equiláteros de 6 centímetros por lado? Ok, acá hay algo importante, nos dice qué cantidad de madera se necesita para forrar las caras laterales. ¿Cuáles son las caras laterales de este prisma? Únicamente el alrededor. Las caras laterales no incluyen la parte de arriba ni la base. ¿Se comprende? Si nos pidieran forrar todo el prisma, sería las 5 caras que tiene, o nos dirían el área total. Pero en este caso, que es cara lateral, se refiere al área únicamente del alrededor, ¿sí? No se incluye la parte de arriba, tampoco se incluye la parte de abajo. Por ahí Irving decía, esta figura es en tercera dimensión, es correcto. Si nos pidiera el volumen, utilizaríamos las tres medidas, la anchura, la profundidad y la altura. Pero en este caso solamente es el lado del alrededor. Quiero que analice. El alrededor es un rectángulo, ¿sí o no? Sí. Y en la parte de abajo, la base, y la parte de arriba, nos dice que es un triángulo un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Cómo? Que todos son iguales. Equilátero es que son iguales. Isósceles es que tiene dos lados iguales. Y el escaleno es el que ninguno de sus lados es iguales. ¿Sí recordamos eso? No, entonces, un triángulo equilátero con 6 centímetros por lado significa que cada una de las medidas o cada uno de los lados del triángulo es 6 centímetros. Esto equivale a 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros, ¿sí? Ahora, la altura del prisma es de 4 centímetros. Me van a decir por aquí, mister, ¿por qué 6 centímetros, acá, se ve más corto que 4 centímetros? Les decía, creo que en la última clase, los dibujos o las figuras que utilizamos en geometría nunca están a escala, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, todas las bases de estos rectángulos tienen una base de 6 centímetros. 6 centímetros, 6 y 6. Y la altura es de 4 en cada uno de estos rectángulos. ¿Cuántos rectángulos tenemos alrededor? 3. Entonces el área o la cantidad de materia, de madera o superficie, son las 3 caras de los rectángulos que tenemos. El área lateral es igual a 3 veces el área de un rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué estoy multiplicando por el número 3? Porque tengo 3 rectángulos, ¿se comprende? ¿Sí? Pero usted dice que los 4 lados son de... Los 3 lados son de 4 centímetros. No, que tenemos 3 caras y las 3 caras son iguales y son rectángulos. ¿Sí? Ok, entonces, ahora sí utilizamos las medidas. ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es la base del rectángulo? ¿Cuál es la base del rectángulo? 6 centímetros. ¿Cuál es la altura del rectángulo? Muy bien, hacemos la multiplicación. 3 por 6 por 4. 3 por 6 por 4. 72. Y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado, porque es área, ¿verdad? Acá lo tenemos. ¿Estamos bien con ese ejercicio? Afirmativo. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me puede decir? ¿Por qué? ¿Por 3? ¿Por los 3 lados, pero no en esta cosa? ¿Dónde están los lados? Mira, tienes un triángulo. Imagínate esta figura. Tienes que hacer bastante abstracción en tu cerebro en este momento. Acá está el primer rectángulo, ¿sí? Enfrente, acá está el segundo.
lado izquierdo, y en la parte de atrás hay otro rectángulo. Ahora sí lo puedes visualizar. Ahí estamos. Ese es lo difícil de estas figuras, imaginarse la figura y realmente... ¿Listo? No. Entonces, estudien lo que hemos trabajado en estas 3 clases para el viernes. El viernes voy a hacer una hoja de trabajo y que les sirva como un ensayo para su laboratorio. Ok, este viernes la ventaja es de que para esta primera hoja de trabajo van a poder utilizar mi ayuda. Si necesitan apoyo o algo, yo les apoyo, para el laboratorio no. Ok, entonces tratemos de estudiar en estos días para poder rendir el viernes. Si tienen dudas el viernes me pueden preguntar, van a tener mi apoyo. Y así solventamos cualquier duda en esta semana para que la próxima semana les vaya bien en el laboratorio. ¿Manda? Ok, nos vamos a la página 25. Ejercicio 51, correcto. Página 25, ejercicio 51. ¿Cuál es tu nombre? Nehemías, puedes leer el ejercicio 51, por favor. ¿Qué cantidad de agua puede contener un tanque con forma de prisma cuya base es un hexágono regular de 4 metros? Su apotema divide 2 Raíz de 3 metros y su altura de 8 metros. Ok, cantidad de agua es una capacidad, ¿sí? La capacidad que tiene esta figura, bueno, no es una figura, este sólido en tercera dimensión para contener agua. Entonces, cantidad de agua regularmente decimos milímetros, centímetros cúbicos, algo. ¿Eso qué es? ¿Es área o es volumen? ¿Qué tiene esto? ¿Área o volumen? ¿Es capacidad de un líquido? ¿Es? Volumen, pero ¿quién lo está diciendo? No escucho. Es volumen. Ok, entonces nos están preguntando qué cantidad de agua, qué cantidad o qué volumen tiene este prisma. Ok, nos dice que la base del prisma es un hexágono. ¿Qué es un hexágono? Es un polígono que tiene, ¿cuántos lados? 6. Polígono regular, o sea, todas sus medidas, todo el alrededor, todos sus lados son iguales. Cada uno de los lados mide 4 metros y nos dice que su apotema mide 2 raíz de 3. ¿Qué es el apotema? La medida desde el centro del hexágono hasta la mitad de uno de sus lados. Ese es el apotema. Analice bien la figura. Ok, entonces necesitamos el volumen. El volumen de cualquier prisma regular respeta la siguiente fórmula. El área de la base, ¿sí?, por la altura. La base está formada por ¿qué figura? Por un hexágono. ¿Cuál es el área del hexágono? Lo voy a escribir por aquí. El área de un hexágono es igual al perímetro, ¿sí?, por el apotema dividido 2.
¿Qué es el perímetro? ¿Qué es el perímetro? El alrededor, ¿verdad? Entonces, cada lado del hexágono mide ¿cuánto? 4 centímetros. ¿4 qué? 4 metros. Perdón. Entonces sería 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4. 4 por 6 es Son 24. Entonces el perímetro es de 24. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del apotema? 2 raíz de 3 dividido 2. Entonces podemos ir sustituyendo 24. en nuestra fórmula. Decimos, el volumen es el área de la base, pero el área de la base es un hexágono. El perímetro por el apotema. 24 por el apotema, que es 2 raíz de 3 dividido 2. Ahorita lo voy a hacer. Por la altura de este prisma. ¿Cuál es la altura del prisma? 8 metros. 8. Quiero que vean. 2 está multiplicando en la parte de arriba, en la parte de abajo lo podemos cancelar. Entonces nos quedaría 24 por 8. ¿Cuánto es 24 por 8? ¿Cuánto es 24 por 8? 192. Y esto está siendo multiplicado por raíz cuadrada de 3. 192 por raíz de 3 metros cúbicos. Como es volumen y la unidad es metro, está elevado al cubo. La respuesta correcta es el inciso A. ¿El aproximado cuánto? 1.73. No, 192 por raíz de 3. ¿Cuánto? Perdón. ¿El aproximado cuánto sale? 192 por Ajá, 192 por la raíz de 3. O 192 raíz de 3 es lo mismo. Correcto. Es aproximadamente 332.55 metros cúbicos. Eso si lo quieren dejar con su aproximación. Está muy bien. Quitar el... Lo puedes resolver de una vez, o sea, lo estoy dejando simplificado. Y sí, las respuestas en matemáticas siempre las vamos simplificando. La respuesta final siempre se deja simplificada para dejar la respuesta universal. Este es básico. No me dejará mentir Saraí. Ese es básico. Ella lo aprendió conmigo desde pequeña. O ajá, desde tercero, en segundo creo. ¿Sí lo sabes? Entonces. ¿Sí lo sabes? Pero lo estás comprendiendo. Pero profe, el edificio iba avanzado. ¿Cómo? El edificio iba bastante avanzado en la temática. Utilizamos los mismos libros. Pero yo he visto que en otros colegios los temas que Sí. ven en el Espera, voy a los de
Ok, vamos con el número 52. Entonces, permiten. Voy a colocar por aquí. ¿Qué es? Está de parvulitos ustedes. Este es de parvulitos. ¿Cuál es tu nombre? Esteban. ¿Puedes leer el 52? La figura muestra un cilindro inscrito en un tubo de lado igual a 6 pulgadas. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Ok, ¿qué es un cubo? Es una forma de... Ahí lo dice, es una forma en tercera dimensión, una definición más precisa, es un sólido, ¿sí? En un espacio de tercera dimensión. Muy bien, el cubo tiene todas sus aristas o todos sus lados iguales, a diferencia del prisma. El prisma puede tener diferente forma o diferentes medidas. El cubo no. El cubo, observe la pantalla, de forma horizontal tiene 6 pulgadas, de profundidad tiene 6 pulgadas y de altura tiene 6 pulgadas. ¿Sí? Ok, entonces todas sus aristas, cuando me refiero a aristas, me refiero a los lados, ¿verdad? Ese es el nombre que se les da. Miden 6 pulgadas. ¿Cuál es el volumen del cilindro? El cilindro dice que está inscrito. ¿Qué significa que está inscrito? Que está adentro de, ¿sí? Un cilindro adentro de un cubo. Entonces, el cilindro y el cubo comparten una medida, que es de lado a lado, ¿verdad? De 6 pulgadas. Acá decimos el lado del cubo y por acá estaríamos diciendo el diámetro del cilindro. El diámetro es la medida desde un punto hasta el otro extremo de la circunferencia pasando por su centro. ¿Sí? Ese es diámetro. El radio es la mitad. Entonces, ¿cuál sería el valor del radio de este cilindro, compañero? El radio es la mitad. Es la mitad. El diámetro es de lado a lado y el diámetro es 6 pulgadas. ¿Cuál es el radio? La mitad, 3. 3 pulgadas. Ok, necesitamos el volumen del cilindro. Entonces, podemos buscar en internet o podemos consultar en alguna bibliografía que tengamos. El volumen del cilindro es pi radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Pi radio al cuadrado por altura. Anótelo, esto es el volumen del cilindro. Entonces, vamos a ir sustituyendo pi radio al cuadrado por altura. ¿Cuál es el radio de este cilindro? ¿Cuál es el radio de este cilindro? 3. ¿Cuál es la altura de ese cilindro? 6 pulgadas. Pulgada se abrevia como IN, ¿ok? No se abrevia como pul. No sé por qué este libro lo coloca pul, si es de Santillana. IN es la abreviación de pulgadas, de inch en inglés. Entonces, vamos a ir resolviendo esto paso a paso. 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Nos quedaría la multiplicación de 9 por 6. ¿Cuánto es 9 por 6? 54. 54 pi pulgadas cúbicas. Este es el volumen de nuestro cilindro. ¿Cómo salió el 6? ¿Cómo salió el 9? Dice 3 al cuadrado. 3 por 3 es 9. Y el 6 es porque es la altura del cilindro. ¿Cuál es la altura del cilindro? La medida de uno de los lados del cubo, que es 6 pulgadas. ¿Sí? Ahora, después de hacer 3 al cuadrado nos da 9, multiplico 9 por 6 son 54 y lo copiamos. 54 pi. Si usted quiere colocar el valor aproximado, puede escribir 54 pi en su calculadora y le da una aproximación de 169.65 pulgadas cúbicas. Puede presionar la tecla Shift. Shift. Sí, y busca dónde está pi. Seleccione esa letra. IN es la abreviación de inch. Inch significa pulgada en inglés. ¿Y por qué se sale el 3? ¿Cómo? ¿Por qué sale el 3? Este 3
Dice que es el radio. Radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio del cilindro? 3 pulgadas. ¿Sabes de dónde salió ese 3? El diámetro es el total, ¿verdad? El radio es la mitad del diámetro. El total es 6. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. ¿Dudas? ¿Segura? Es que sea para saber eso, tiene que ser la mitad del número que sea. Si es el diámetro el que tienes, la mitad es el radio El radio siempre va a ser la mitad del diámetro. El radio es anótalo, el radio es la mitad del diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Por eso siempre cuando usted hace un problema así, para otra escrito para que salga el radio. Porque te lo pudieron haber dado desde un inicio, el radio estante. ¿Ya? Y hubiera estado más fácil. Correcto. Les doy tiempo para que copien el procedimiento del 52 y paso al 53. ¿Alguna duda? ¿No? ¿O muchas dudas? ¿Saraí, alguna duda? Porque es el diámetro que está pidiendo. El radio es la mitad del cilindro. El cilindro tiene la misma. Tiene el diámetro del cubo. Y la mitad del cubo, 6. De radios. Ah, no sé, pero así es. Así es como así es. Esa es la definición básica de un círculo. El círculo, el de extremo a extremo es el diámetro y la mitad de ese es el radio. Es lo más básico de un círculo. Ay, Dios, me la mató. Entonces ustedes. Ok, número 53. El problema y ahora ver por qué aparece. Fuera. Ok. Ejercicio 53. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Nehemías, ya leíste, ¿verdad? ¿Tu nombre? Steven, ¿puedes leer el 53, por favor? En la figura se muestra un prisma rectangular con AB más ¿Igual? 4K, BC igual 2K y DB igual 3K. La expresión corresponde al área lateral del prisma. Ok. Área lateral. No quieren volumen, sino que área lateral. Y el área lateral es solo alrededor. Si fuera área total es todo, ¿verdad? Área lateral no incluye la tapa de arriba y tampoco incluye la tapa que tenemos en la parte de abajo. ¿Se comprende? Esa es área lateral. Solo los lados, solo el alrededor. Correcto. Entonces, quiero que identifiquemos. Acá tenemos esta figura y hay un montón de letras. Cada una de las letras representan los vértices o nodos. Por ejemplo, esa es una esquina. Ahí se están uniendo 3 aristas, ¿sí? La representamos con la letra A. Esta es otra esquina, la letra B, C. La letra D está en la parte de abajo, la otra esquina donde se unen estas líneas, ¿ya? Entonces, cada letra representa una esquina o un punto de un nodo de nuestro prisma. ¿Se comprende? Ok, ¿qué significa AB igual a 4K? AB significa la distancia que hay entre A hasta B. ¿Mide cuánto? ¿Se comprende? No, es así lo llamaron, 4K. Esa es la unidad. Es como que te dijeran 5 metros, 6 metros. Dice 4K. Solo fue el nombre que le colocaron. Correcto. Entonces, esta medida es de ¿cuánto? 4K. La distancia que hay entre B y C. Por acá está B, por acá tenemos C. Esta distancia mide ¿cuánto? 2K. 2K. Lo voy a anotar por acá.
Esta distancia es de 2K. La distancia que hay entre B y F, bien, aquí está B, por aquí está F. ¿Cuál es la distancia? 3K. Entonces lo voy a anotar por aquí. Esta distancia es de 3K. Ya tenemos las tres distancias: la anchura, la altura y la profundidad. Ya estamos marcando la distancia que tiene este objeto en el espacio. Entonces, ¿qué expresión corresponde al área lateral? El área lateral es el alrededor, ¿sí? Quiero que vean, del lado derecho tenemos un rectángulo. La base de este rectángulo es 2K, la altura de ese rectángulo es 3K. ¿Se comprende? ¿Sí? Repito, del lado derecho tenemos un rectángulo. La base de este rectángulo mide 2K, la altura mide 3K. ¿Estamos bien ahí? Pero este rectángulo que está a la derecha se repite y tiene un compañero exactamente igual a él que está a la izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, entonces puedo decir, el área total es igual a 2 veces el área que tenemos por esta parte, ¿verdad? El área de la derecha y de la izquierda. Voy a escribir por ahí, 2 veces base por altura más. Observe, la cara que tenemos al frente se repite con la cara que está en la parte de atrás. ¿Sí o no? Entonces puedo decir, estas 2 veces el área que está en la parte de enfrente. ¿Estamos bien hasta ahí? Enfrente y atrás es exactamente el mismo rectángulo. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? ¿No? Ok, entonces, comencemos con los rectángulos que están a la derecha y a la izquierda. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de los que están entre la derecha y la izquierda? ¿Cuál es la base de ese rectángulo? 2K. Muy bien. ¿Y cuál es la altura de ese rectángulo? 3K. Muy bien, ahora con los que están adelante y atrás. ¿Cuál es la base de ese rectángulo? 4K. ¿Y cuál es la altura? 3K. 3K. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, pero espera, Ok, voy a terminar de explicar y de ahí les doy tiempo para que lo copien. Entonces, el área, bueno, no es área total, es área lateral, les decía, ¿verdad? El área lateral es igual a resolver esta expresión que acabamos de realizar. Multipliquemos. 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12. Ahora multiplico K por K, es K al cuadrado. Ok, ahora 2 por 4 son 8 y 8 por 3 son 24. De nuevo, K por K es K al cuadrado. Muy bien, entonces el área lateral es sumar. Observan que ambos tienen K al cuadrado, se puede sumar 12 más 24, 36K al cuadrado. Y esta es nuestra respuesta. también se puede ser Les doy tiempo para que lo copien. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿No? ¿Por qué la potencia no se suma? No, cuando tenemos términos semejantes me refiero a que tienen la misma letra y el mismo exponente. Cuando sucede eso, se copia y se suman los coeficientes. No, no. Porque se tiene que analizar y Pero no es difícil. solo se mide. O sea, ven la figura y dicen que está entre mis ojos y ya, pero, o sea, difícil no es. Pues sí, está un poquito complicado. Confunde ver tanta letra ahí, pero ya viéndolo bien no está difícil. No. Ella no explica ya. ¿Ya compraron su calculadora? Les encargo, si pueden comprar de esas, háganlo. De esas calculadoras. Les va a ayudar bastante. De esas calculadoras o de estas. Ahora, en esas es difícil trabajar en esas calculadoras. Sí, porque son las más básicas, pero sí es más difícil, fíjate. Y como más común, en nivel legal, ¿cuál es el tiempo? ¿Mano? En nivel legal, ¿cuál es el tiempo?
No te escucho. En esta versión, ¿cuál es el pi? El pi. Presionas Shift y en la parte de abajo pues, es el igual o el mouse, me parece. Y en esta computadora, y esa calculadora necesita chip. Sin drag timbre, ¿no? No se ve porque ya no se miran los números, de tanto que le he usado. Llevo años de tener. Compré una el año pasado, pero la que compré es más grande, es graficadora, es una Texas Instrument. Pero no la uso ya me acostumbré. Cada día hay más tecnología. Ok, vamos a hacer el 54. Lo bueno es que tú eres sí, pero no se está complicando uno. Ok, ejercicio 54. ¿Qué cantidad de helado puede contener un cono cuyo radio mide 1 pulgada? ¿Qué es el radio? Desde el centro de la circunferencia hasta uno de los extremos, ¿verdad? Entonces tenemos, acá hay una circunferencia. El radio es desde el centro hacia uno de los extremos. Ese es el radio. ¿Cuánto mide el radio? 1 pulgada. Muy bien. ¿Y la altura del cono es de cuánto? 4 pulgadas. Excelente, es 4 pulgadas. Voy a botar por acá. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos pregunta una cantidad de helados. Una cantidad de helado. La cantidad de helado es en tercera dimensión, ¿sí o no? Al igual que cantidad de agua es una tercera dimensión. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A área o a volumen? A volumen. ¿El volumen de qué figura? De un cono. El volumen de un cono lo puede consultar en alguna bibliografía o lo puede buscar en internet. Es pi radio al cuadrado por la altura dividido 3. Si no se lo sabe de memoria, lo puede consultar, obviamente hasta que llegue a su casa, ¿verdad? Pero aquí se los estoy anotando yo, compañero. Sí. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a resolver el ejercicio. El volumen del cono es pi radio al cuadrado por altura dividido 3. La primera letra es radio. ¿Cuál es el radio del cono? 1 pulgada. ¿Cuál es la altura del cono? 4 pulgadas. Entonces vamos resolviendo. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Son 2. 1 al cuadrado, 1 por 1. Es 1. Ok, esto me devuelve 1. ¿Cuánto es 1 por 4? 4. 4 dividido 3, o sea, 4 tercios. 4 tercios de pi y está medido en pulgadas. Pulgadas cúbicas. Esa es la cantidad de helado que cabe en el cono. 4 tercios de pi, pulgadas cúbicas. Si lo dejamos aproximado, escribe 4pi dividido 3 en la calculadora. Y le da un valor de aproximadamente 4pi dividido 3 es 4 tercios de pi. No sé cómo hacerlo. Me sale. ¿Cuánto? Me sale con. Vaya a presionar SD. Esa es la respuesta de 4 tercios. Es esta. Pasarlo a decimal. Presiona SD. Es esta tecla de acá. SD. Oh, 4.18. ¿Cuánto? 4.18. 4.19 pulgadas cúbicas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda con el número 54? ¿No? Les doy tiempo para que lo copien. ¿En serio? Pero fíjate que han sido casi iguales, o sea, es la fórmula y ir sustituyendo, no he hecho ninguno que sea distinto porque todos los que hice hoy son de geometría, todos son geometría. ¿Pulgadas es así o Sí, pero fíjate que no estoy haciendo ningún procedimiento, o sea, con la señora mediadora que ya nos daba la fórmula y ahí nosotros expresábamos las letras por los números que ya nos daba. Igual es ahí que él nos da la fórmula y nosotros reemplazamos con la información que está. Y depende de la figura, también tiene sus
Lo único que hay que saber es cuál es la fórmula. Ajá. Identificar si te está pidiendo área, identificar si te está pidiendo volumen o algo. Por ejemplo, esto yo no era sabía que era fondo. Entonces, Un cono, en digamos, serio. si no sabemos cuáles son los diferentes Me preguntan y yo les doy la fórmula. Bueno, a esta altura las fórmulas son de memoria, las fórmulas ya deberían de sabérselas, pero si tienen dudas me preguntan y yo les doy la fórmula, ¿ok? Si tienen dudas para la hoja de trabajo, para el examen me preguntan y yo les escribo la fórmula, ¿ok? Ejercicio 55, no, ¿De verdad ya sabe? sí. Ustedes van a estar viniendo todos los días, Un día sí, un día no. un día sí, un día no. Mañana venimos. ¿Ya se puede venir todo el día? Solo, al menos con mi grado guía, que es ciencias biológicas, no, un día sí, un día no. Con ustedes igual, Con todos los con todos. de cuatro. Ajá. El de cuatro Sí, pero es que ahorita yo preguntaba, porque como ustedes son menos, no sabía que también estaban así, un día sí, un ya día te no. recibíamos como junto con los de con Ah, sí. el año pasado. Sí, yo no les di clases el año pasado. ¿Usted nuevo aquí? No, yo soy maestro de matemáticas para ciencias biológicas. Y este año que me pusieron para ustedes también. Por eso me preguntaba. Yo de matemáticas, estadística, robótica. Robótica. Yo no sé, yo solo digo que no sé. Ejercicio 55 y este es el último que vamos a realizar el día de hoy. Dice un cilindro de metal de radio igual a 2 pulgadas. Chicos, ahora sí, ¿qué es el radio? El radio es la mitad del diámetro. Muy bien, y es desde el centro de la circunferencia hasta un punto de la circunferencia. La circunferencia es el alrededor del círculo. La circunferencia es el perímetro del círculo, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién decía, profe? Ajá. Perdón por tanto. Entonces el diámetro es de 4, pero el radio es de 2. Correcto. ¿La diferencia que es? La circunferencia es el alrededor, es el perímetro. Ok. La altura igual a 6 pulgadas. La altura del cilindro es igual a 6 pulgadas. Ok. Dice que este cilindro está hecho de metal. Ah, perdón. Ese cilindro que estamos viendo está hecho de metal. Ok. Derretimos o fundimos este metal. ¿Sí? El volumen sigue siendo el mismo, el peso sigue siendo el mismo, la cantidad de metal sigue siendo la misma. Lo único que lo derretimos y lo transformamos en otra figura. Nos dice que se transforma ahora en un radio. Este cono lo derretimos y lo convertimos en un cono de radio igual a 3 pulgadas. Entonces, voy a dibujar por acá el cono. Tendría más o menos esta forma. Esa sería la forma del cono. Con esta cantidad de metal la derretimos y se convierte en un cono. El cono le damos un radio de 3 pulgadas. El radio del cono es de 3 pulgadas. ¿Sí? ¿Cuál es la altura que tendría entonces este cono? Lo voy a anotar por aquí. ¿Cuál es la altura? Necesitamos encontrar la altura. Quiero que vean, la cantidad de metal que tiene el cilindro es la misma cantidad de metal que tiene el cono, ¿sí o no? Entonces, cantidad de metal es tercera dimensión, el volumen. Eso quiere decir que el volumen que tiene este cilindro es el mismo volumen que tiene este cono, ¿sí o no? Encontremos primero el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi radio al cuadrado por altura. ¿Cuál es el radio del cilindro? El radio, 2. ¿Y cuál es la altura? 6. Muy bien, ¿cuánto es
2 al cuadrado, 2 por 2. ¿Y cuánto es 4 por 6? 24 pi. Ese es el volumen de este cilindro. ¿Sí o no? Pero como es la misma cantidad de metal, es el mismo volumen para el cono. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Lo único que lo derretimos y lo transformamos, ¿verdad? Pero la cantidad de metal es exactamente la misma. ¿Por qué? No estamos haciendo una aleación de metales. No le estoy agregando otro metal o le estoy quitando material. No, es la misma cantidad. Entonces, ¿qué sucede? El volumen del cono, la fórmula es pi radio al cuadrado por altura dividido 3. Quiero que vean, el volumen que tenemos debe de ser igual a ¿qué? A 24 pi. 24 pi. Este es igual a ¿qué? A la fórmula de pi radio al cuadrado por altura dividido 3. Vea, ¿cuál es el radio que tiene el cono? 3. Entonces lo voy a anotar por aquí, radio al cuadrado. Y altura lo escribí como h porque no tengo su valor. Es eso lo que necesito, h. Quiero que vean, pi está multiplicando a ambos lados, lo puedo cancelar. Este 3 puede cancelar un 3 de la parte de arriba. Entonces, ya con esto cancelado nos queda 24 es igual a 3h, quitando lo que cancelamos. ¿Por qué pi está multiplicando ahí? Está multiplicando a ambos lados. Lo que está multiplicando pasa a dividir, les decía, pi dividido pi se cancela, es 1. Podemos cancelar de una vez. Entonces, necesitamos la altura. 3 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 24 dividido 3. ¿Cuánto es 24 dividido 3? ¿Cuánto es 24 dividido 3? 8. 8 pulgadas. 8 pulgadas. De altura para este cono. ¿Cuándo? ¿Por qué se quita la elevación al cuadrado? Tienes 3 al cuadrado dividido 3. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3 al cuadrado. 9 dividido 3. 3, ¿cuál? 3. ¿Cómo? 3 dividido. 3 al cuadrado es 9. Y 9 dividido 3 es 3. O sea, lo cancelamos de una vez sin necesidad de operarlo. Nos ahorramos eso. O sea, simplemente lo hubiera podido dejar, pero igual hubiera sido lo mismo. Pero se pasan mucho procedimiento. Sigue estando complicado. Ok, lo dejar hasta acá.